Hola, quería hacer un video comentando acerca de las lecturas que he estado haciendo a lo largo de esta semana. El primer libro que he estado leyendo es este y lo encontré por $1 en una librería por Quito. Esto fue una ganga, o sea, yo lo considero una ganga porque literalmente tengo tres obras de teatro de tres diferentes autores, uno por cada uno, de Shakespeare, de Molière y de Tirso de Molina y fue una gran oportunidad. Entonces la primera obra que quiero hablar es acerca de Hamlet de Shakespeare. Quería comentar que básicamente le estoy dedicando como que una hora de lectura al día, avanzo un acto por día, más o menos serían como 20 páginas aproximadamente, y es una experiencia de locura, de lectura demasiado interesante, y de locura luego también, pero no me voy a adelantar. Es una experiencia de lectura demasiado interesante, ya que iba a indicar a cámara, pero creo que no se nota. La obra de Shakespeare está escrita en verso. Entonces, por así decirlo, tiene una separación en cada una de las partes que termina el verso. Se me hizo difícil entenderlo porque yo estaba comprendiendo de que cada uno de esos palitos era, por así decirlo, un punto y no podía ser capaz de entender todo el concepto de la estrofa. Luego, hasta que ya me habitué, fue demasiado fácil entenderlo y ahora lo estoy leyendo con mayor fluidez. Ahora, como lo estoy leyendo con esa fluidez, se sienten literalmente los golpes y como si estuviera siguiendo el ritmo del compás de cada uno de los versos. Es una experiencia de lectura demasiado interesante, ya que yo no había leído nunca una obra así y me está causando gracia que literalmente ahora es como que inconscientemente me pongo a recitar los versos y hasta a veces lo hago en voz alta para simplemente poder apreciar cómo se escucha esos versos y cada uno de sus ritmos y cada una de sus entonaciones. Una de las cosas que quería citar aquí era acerca de un pasaje en donde Shakespeare, no, perdón, en donde Hamlet le da un consejo a uno de los cómicos que va a interpretar una obra y nos dice lo siguiente, Shakespeare a través de Hamlet, nos dice, no seas tampoco demasiado frío, sino deja que tu misma discreción te guíe, adapta la acción a la obra y la palabra a la acción, cuidando sobre todo de no traspasar los modestos límites de la naturaleza pues al exagerar la acción de esa suerte es apartarse del verdadero objeto de la representación dramática, cuyo fin es y ha sido desde el principio y hasta ahora ofrecer, como quien dice, un espejo a la naturaleza, mostrar la virtud de sus propios rasgos, el vicio de su verdadera imagen, y a cada siglo y a cada época el tiempo, su forma e impresión. Esto de aquí me pareció interesante, ya que esta visión de la obra dramática es algo que también se expone en Aristóteles y Platón, entendiéndose de cómo cada una de las tragedias y comedias tiene que cumplir un carácter de mímesis, o es decir, imitación a la naturaleza, literalmente como dicen Shakespeare, imitando o que la obra funge como un espejo hacia la naturaleza, hacia la ficción. Y también es algo interesante que me pareció que esto es un consejo de Shakespeare hacia los actores de cómo actuar y justo estamos hablando de una obra que se sigue llevando a teatro una y otra vez. Entonces básicamente es como que un consejo para interpretar la propia obra de Shakespeare a los ojos de cualquier público. Otra forma que se ha entendido ahora la interpretación dramática es que no solamente sirve como una imitación a la naturaleza, sino que existe como una creación al mundo. Ya no simplemente trata de hacer una representación o fungir como espejo, sino literalmente se trata de hacer como que una experiencia de salir de la realidad. Eso simplemente quería comentar. Luego, ¿por qué hablar de Hamlet? Simplemente porque, como nos dice eh, bueno, el escritor y el crítico de la obra de James Joyce, nos dice que no puede haber una época de la literatura sin una nueva lectura de Hamlet. Literalmente, se podría trazar una línea del pensamiento dentro de la historia de la literatura y dentro del pensamiento inglés a través de las diferentes interpretaciones de la obra de Hamlet que ha existido, ya que interpretar este tipo de obras habla más acerca de las épocas que de la propia obra. Aquí ocurre lo contrario. La interpretación es un espejo de la obra y más no la obra es un espejo de la realidad. Y hablando de formas de interpretar, algunas formas de interpretar que yo he encontrado leyendo en este momento es que la obra trata acerca de la venganza. Esa es una posible interpretación, en donde básicamente se entiende que en su contexto y en su sociedad en donde está escrito Hamlet, existe una ética del honor. La venganza es la forma de restaurar el honor perdido que se ha perdido a través de una injusticia. Solamente a través del acto de la venganza es como uno puede volver a ser puro o a limpiarse de ese acto que se le ha cometido.
Otra forma de interpretarlo se nos presenta literalmente en un capítulo completo de la obra de James Joyce, el Ulises, en el capítulo 9, en donde Joyce entiende de que la obra se trata acerca de la madurez. Se presenta al niño, al principio, se presenta a Hamlet como un niño que está molesto con su madre por haberse casado con su tío. Y al final de la obra, Hamlet termina siendo el rey y por tanto se presenta como padre del pueblo. Entonces pasamos de ser Hamlet de un niño a un padre. En este capítulo de James Joyce que les comento, literalmente para crear esta interpretación de Hamlet, no solamente se hace una nueva interpretación, sino que se parte literalmente de una nueva bibliografía de todo Shakespeare para poder interpretar la obra de esta manera. Es alucinante lo que hace Joyce, literalmente le dedica, como digo, un capítulo entero a todo este tipo de cosas, y lo que acabo de comentar simplemente es literal una frase de lo que se podría comentar acerca de todo ese capítulo. Otra forma que he hallado de interpretar la obra de Shakespeare es la libertad. Literalmente se menciona la palabra libre albedrío o que Shakespeare a la final, bueno, o que Hamlet a la final como que no es totalmente libre de sus acciones, sino que simplemente está siguiendo las órdenes de su padre. Y así es como se ha interpretado recientemente una de las adaptaciones, por así decirlo. Es como, yo considero que esta obra es como que la obra que voy a comentar, es una película, se llama The Normand. Esta película es como que una mezcla entre Hamlet y Edipo Rey. Y es del director de Robert Eggers. Creo que también hizo otra película que se llama La Bruja con Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy. Y en esta obra, como les digo, se interpreta desde el lado de la libertad, ya que en un fragmento de la película se dice, el personaje principal dice, te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré tío, como entendiendo que una vez nosotros escogidos nuestro camino, nuestro sino y nuestro destino, no nos queda más acción que literalmente mover, todas nuestras acciones están motivadas por ese objetivo, que no nos queda más opción que cometer venganza. Y otra forma en la que se puede interpretar a Hamlet es que simplemente está loco. De hecho, se menciona bastante en la obra que Hamlet está loco ya sea por el amor de Ofelia o ya sea porque está melancólico, porque extraña bastante a su padre. Tanto que literalmente ve fantasmas, el fantasma de su padre, y comienza a decir delirios. Pero esto es algo interesante, ya que la locura de Shakespeare, o sea, todo el mundo, perdón, la locura de Hamlet, todo el mundo entiende que Hamlet está loco, pero cada vez que se habla de él, solo responde a través de la razón. Todo lo que dice deja perplejo a cada uno de sus interlocutores diciendo que tiene totalmente sentido. O sea, ellos esperan encontrarse con un discurso de un loco, totalmente un disparate, pero lo único que hace Hamlet es responder con la más alta sabiduría de loco. Y para hablar de la locura, tengo la otra obra, que es La historia de la locura de Michel Foucault. En esta historia de la locura de Michel Foucault trata de hacer una historia alternativa a la psiquiatría. Es a través de la forma de relacionar historias de los conceptos. Es una crítica hacia la visión progresista que se ha dado a través de, que se ha dado a la historia de la locura por parte de médicos como Pinel, en donde Pinel literalmente fue el encargado de las enfermedades mentales. En este contexto es que se inventa el concepto de enfermedades mentales. Y Foucault simplemente hace una crítica a esta visión de la locura, diciendo que lo único que no es una visión cientificista, no es que se está tratando al loco como una visión médica, en donde se entiende al loco que no es alguien malo ni inmoral, sino que simplemente se entiende que el loco es una persona que necesita ser diagnosticada y curada, sino que lo único que se hace en esta época de Pinel es tratar a los locos con las mismas formas de control que solamente pueden darse a través de la moral burguesa. No es que están estudiando, la locura no es un objeto de estudio científico, sino que simplemente se trata como un objeto de estudio moral. En este libro es demasiado largo y literalmente tiene más de 1000 páginas, entonces sería una locura tratar de comentarlo todo. Solamente tengo anotado algunos conceptos, y es que Michel Foucault traza como que una línea de tiempo en donde se ha interpretado a la locura de diferente manera. Nos presenta la Edad Media, el Renacimiento y el Modernismo. En la Edad Media, el loco toma el espacio de los leprosos. Antes de que el loco estuviera en los conventos, el leproso ocupaba ese lugar, pero a medida que los leprosos fueron poco a poco bajando el contagio y ya no había casos de lepra, el loco ocupó los lugares en el convento. Y ahora el loco era curado por curas. El Renacimiento se nos presenta al loco que toma el lugar del genio. Se cree que toda forma de razón tiene involucrada una locura y que toda obra de genialidad tiene involucrada una locura.
En este momento del Renacimiento se presenta una figura literaria que se llama El Navío de los Locos, de Vasco. Es una pintura y de hecho no solamente una pintura, sino que se presenta a lo largo de diferentes obras. Una de las obras más aclamadas en ese tiempo es El Furor de la Locura, no me acuerdo de qué autor. Y en el Renacimiento, no solamente al parecer el navío de los locos no solamente funcionaba como una figura literaria, sino que literalmente se llevó a cabo. Este es el primer capítulo de los 3 volúmenes de la historia de la locura de Michel Foucault. Y en este capítulo se trata de entrelazar la locura con el mar, ya que eran en donde ocupaban las naves. También se trata de poner al loco como una persona que no tiene un camino, simplemente está errante, va de puerto en puerto, y lo relaciona bastante con la literatura. Es bastante interesante, ya que Foucault ha de haber leído bastante, esa es la impresión que yo tengo, para poder vincular la locura a cada uno de los textos que está mencionando, ya que no solamente menciona textos conocidos, sino textos demasiado rebuscados de la época. Y eso es literal, o sea, hace un trabajo de archivo, de literalmente mostrar cómo la locura se representa de forma literaria, o sea, cómo en las diferentes obras, tragedia, comedia, se presenta loco, y no solamente eso, sino cómo se presenta a través de los estudios médicos que se hacen a través de las épocas. Es un trabajo bastante extenso, por eso les digo que la obra dura básicamente 1000 páginas, más de 1000 páginas. Y por último lugar está el modernismo. Aquí, en este momento, el loco ya no ocupa el lugar ni del leproso ni del genio, sino que ocupa el manicomio. En este momento ocurre lo que Foucault llama el gran encierro, en donde literalmente se encerró a una de cada 100 personas de la población parisina. Eso es una cantidad brutal de encierro. Otras cosas que se mencionan en el libro es que la locura se entiende como una experiencia del no ser. Una experiencia del no ser a través de una forma jurídica en donde se entiende que el loco no es un ciudadano, ya que no tiene ni deberes ni derechos. El loco no puede ser sometido a culpa, ya que no puede ser responsable por sus delirios, pero tampoco tiene derechos, entonces se le puede someter a cárceles. En este momento también se entiende la locura como otra forma que es una forma más ontológica, que es la experiencia del ser en sí. Y aquí Foucault relaciona la locura con Descartes. Y es a través de la época del modernismo en donde Descartes dice su célebre frase cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. El loco, como una persona que está sometida a la sin razón, por tanto no puede razonar y por tanto no puede pensar, entonces no existe. La locura es una representación de la nada del ser, es simplemente nada. Es a través de Descartes que se pone a la razón como centro de la experiencia misma del ser, entonces el loco, al no tener esa experiencia de razonar, simplemente desaparece. Otra visión que se muestra es la antropológica, en donde se trata de demostrar que el hombre, para distinguirse o diferenciarse de los animales, solo le queda la razón. Entonces, aquel hombre que no tiene razón simplemente no es un hombre, es un animal. Y por último se presenta una visión del lenguaje, ya que el loco es aquella persona que simplemente ve cosas que no son, ya sea desde fantasmas, delirios y simulacros. Otra cosa que se menciona es que en este momento, de pasado ya el modernismo, en la época clásica, como le llama Foucault, se encuentran los hospitales cumplen la función de reclusorios. En esos lugares se reclusan a vagabundos, desempleados, ociosos, mendigos, retrasados, pobres y locos. Se hace una distancia acerca de cada uno de ellos, ya que se entiende de que cada uno de ellos es, por así decirlo, un enemigo o se oponen a los valores de la familia burguesa. Es por eso que Foucault dice que supuestamente estos tratos que se están dando más médicos hacia los locos no son nada más que formas de control de la moral burguesa. Una nota aquí aparte es que me pareció interesante algo que se menciona también en el libro, es que antes, en la Edad Media, se entendía la pobreza como una experiencia de lo sagrado, ya que era una representación del mismo Jesucristo. Es después del capitalismo y también gracias a la Reforma Protestante y el Calvinismo es que se cambia esa visión y se entiende que el pobre no es nada más que lo profano y ya no representa a Jesucristo. La riqueza del cielo se ha de asegurar a través de la riqueza de la tierra. Y si el pobre no tiene riquezas, entonces simplemente es algo profano. Otra cosa que se menciona en el libro es que lo peligroso de la locura no es simplemente que no razone, sino que razona y argumenta desde su propia locura. Se cuentan anécdotas en donde los locos no son personas, como en el caso de Hamlet, no son personas que no saben razonar o no tienen la capacidad de razonar, sino que simplemente
parten de una premisa media rara o media sin razón para a partir de ello argumentar de manera coherente desde su propia locura. A tal punto que una de las terapias que se utilizó para tratar a los locos fue la terapia teatral, en donde simplemente es seguirle el juego del delirio al loco y tratar de convencerles a través de raciocinios y de lógica de que su visión en la que ha partido toda su argumentación está equivocada. Es literalmente a través de el teatro cómo se puede combatir a la locura. Y también en el teatro se representa la locura. Y eso se encarga de demostrar Michel Foucault. Una de las anécdotas que se muestran es que un hombre cree que está loco y razona de manera coherente que por tanto que está... No, un hombre cree que está muerto y por tanto que está muerto no tiene que comer, no tiene que dormir, no tiene que defecar, no tiene que hacer nada de lo que hagan los vivos. Entonces, la única forma que encuentran para curarlo o para tratarlo es que los cuidadores se disfrazan de muertos, literalmente se maquillan y se ponen ropas que parecen de muertos para ir a su habitación y ponerse a comer delante de él, para que el loco, en ese caso, hable con ellos y le digan que que los muertos también comen. Y entonces él ha comenzado a comer. Es a través del teatro que se trata esta locura. Una de las cosas que también se menciona es que definir la locura es algo demasiado complicado, ya que, como antes se decía, la locura es una experiencia de la nada. Entonces, como no hay nada que definir, simplemente todas las definiciones que han estado circulando a través de los siglos de la locura solamente están rodeando la experiencia de la locura, ya que definir la locura sería propiamente estar loco. Esta historia de la locura, una de las cosas que más me llamó la atención es que muestra cómo el estudio de lo normal, el estudio de lo desviado, el estudio de lo raro, son el fundamento de las ciencias sociales. Es a través del estudio de la locura que nace la psiquiatría, es a través del estudio de las crisis económicas que nace las ciencias políticas, es a través del estudio del suicidio es que nace la sociología. Cada una de estas ciencias está fundamentada a través de estudiar lo raro, lo anormal, lo separado de la sociedad. Y por último, Foucault dice que cada uno de estos estudios, como dije, la psiquiatría, la medicina, la ciencia política y también la sociología, sirven como instrumentos de verdad, ya que simplemente nos muestran la experiencia verdadera de lo que es vivir en estas sociedades. Pero también son instrumentos de poder, ya que le dan el control a cada una de las estructuras de moral burguesa para someter a aquellos que son raros, que son anormales, que están desviados. Para terminar con el comentario de esta obra, simplemente quiero acabar con una cita que pone Foucault en el primer capítulo de la obra, que es de Pascal, que dice: los hombres son tan necesariamente locos que sería estar loco de alguna forma, no estar loco. Y esto me recordó a la última obra que voy a comentar. Y en esta obra se dice: todos están locos en este lugar. Y esto es El gato de Chaucer. Vuelvo a comentar Alicia en el País de las Maravillas, pero esta vez solamente quiero comentar su edición, ya que me encontré con una edición comentada en donde literalmente las notas a pie de página están demasiado cool. Una de las cosas que se dice al introducirnos en este libro es que al principio se ha pensado que hacer un comentario o unas notas de Alicia en el País de las Maravillas sería contrario a lo que ha querido hacer Lewis Carroll, ya que a Alicia no solamente se le ha pedido que dé lecciones, sino que ahora Alicia da lecciones. Pero, por otra parte, algunos chistes y algunas bromas o algunas cosas que se mencionan son referencias tan involucradas en la vida de Lewis Carroll y en la vida de un matemático de Oxford del siglo en el que vivió Carroll, que simplemente el lector moderno no podría entenderlos. Entonces es algo curioso. De hecho, una de las cosas que me sorprende haber encontrado es que todos los poemas, bueno, casi todos los poemas que se hacen a lo largo de toda Alicia en el País de las Maravillas, no son nada más que parodias de poemas reales. Y entonces en esta versión comentada que les digo, que se llama Alicia Anotada, es simplemente se presenta todos los poemas reales, anota a pie de página de cada uno de los poemas que está parodiando Lewis Carroll. Otra de las cosas que también me pareció interesante, justamente que estaba leyendo también la historia de la locura, es que aquí se menciona se cita a Platón en una nota a pie de página en el diálogo del Téteto, una conversación que tiene Sócrates con Téteto acerca de la locura, en donde tratan de distinguir la vigilia, es decir, estar despiertos, del sueño, es decir, estar dormidos, de la locura, es decir, pensar en delirios. El sueño y la locura tienen en común
que ambas son experiencias del no ser, ya que en los sueños nosotros también tenemos experiencias que no pueden darse en la vigilia, como por ejemplo pensar que nosotros volamos, así como en la locura se pueden dar experiencias que no se dan en la cordura, como por ejemplo que nosotros estamos muertos. Lo que diferencia, según Platón, o según Sócrates, o según Téteto, el sueño de la locura es el tiempo. El sueño es básicamente tiene casi la misma duración que tiene la vigilia, pero en cambio la locura o los brotes de locura simplemente son espacios cortos. Entonces la forma de separar el sueño de la locura es simplemente tomar en cuenta el tiempo que nosotros estamos sometidos a esos delirios. Esa es la visión de Platón. Y Foucault también en el libro de la historia de la locura trata de relacionar cómo el sueño y el delirio han estado involucrados a lo largo de la historia del estudio de la locura. Por último, quiero comentar una cita que me pareció bastante, bueno, también es una nota a pie de página de esta obra de Alicia Anotada, en donde es una nota a pie de página en el contexto de la conversación que tiene Alicia con el gato de hechicero, en donde donde Alicia le pide al gato de Cheshire que le dé la dirección de un camino, pero el gato de Cheshire le pregunta a dónde quieres ir. Hay un filósofo que escribió un libro acerca de la filosofía de la ciencia, en donde utiliza literalmente esta cita para vincular la idea de ciencia y ética. El autor nos dice que la ética nos da la dirección y la ciencia nos da el mejor camino para llegar a su objetivo. De hecho, también se nos dice que este libro de filosofía de la ciencia no solamente ocupa esta cita, sino que cada uno de los capítulos de la obra comienza con una de las citas de Alicia en el País de las Maravillas. Me pareció interesante, de hecho creo que lo voy a leer. Pero bueno, por último quería acabar con recomendación de que para las personas que les gusta tanto investigar las ediciones de los libros que van a leer, encontré un canal y de hecho ahí es donde encontré esta versión anotada de Alicia en el País de las Maravillas, que es el canal de YouTube Los Cazadores del Libro. Y este libro que comenté que había comprado en una librería, la compré en Quito. Para aquellos que viven en Quito, hay una librería bastante buena. De hecho, encontré bastante cantidad de libros y de todo tipo, desde novelas hasta filosofía, política, todo. Había literalmente hasta matemáticas y de diferentes ediciones. O sea, de un solo libro podías encontrar 5 o 3 diferentes ediciones de ese mismo libro. Entonces me pareció una librería bastante buena. No me acuerdo muy bien cómo se llama la librería, pero sé que era Librería Luz. No me acuerdo qué más, pero sé que estaban vinculadas las palabras librería y luz. Y es cerca de la estación de metro de la parada San Francisco. Está a unas cuadras. Entonces ustedes llegan a la parada San Francisco y literalmente va a ser muy fácil encontrar esa librería. Y eso sería todo.